Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos de formación de compuestos. En esta oportunidad vamos a ver lo que sería formación de anhídridos o óxidos ácidos. Bien, un anhídrido, vamos a ver. Está conformado por ¿quién? Por un no metal más oxígeno. Esto nos va a dar por resultado nuestro anhídrido, que va a tener este tipo de nomenclatura, y lo que vamos a tener que saber que, al igual que en los óxidos básicos, el no metal me va a estar aportando la parte positiva y la parte negativa me la está aportando el oxígeno, teniendo en cuenta que los no metales van a tener valencias o números de oxidación de tipo positiva y negativa. Los positivos van a ser para formar los anhídridos que estamos viendo, y las negativas para formar lo que serían los ácidos de hidrógeno o los hidruros no metálicos. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo, sabiendo de que los no metales poseen más de uno o dos números de oxidación, por lo que van a adquirir distintos nombres según su número de oxidación. Y vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, que cuando trabajemos, por ejemplo, con halógenos como cloro, bromo y yodo, que tenemos los números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7, lo que vamos a tener que saber es que para la terminación, para el número de oxidación, 1, vamos a usar la palabra anhídrido más el prefijo hipo, luego va a venir el elemento y la terminación oso. Para más 3 vamos a usar la palabra anhídrido, no vamos a poner ningún tipo de prefijo, luego vamos a utilizar el elemento y la terminación oso. Para más 5 vamos a utilizar la palabra anhídrido sin prefijo, elemento, terminación ico. Y para más 7 vamos a usar la palabra anhídrido, el prefijo per, luego el elemento y la terminación ico. Entonces vamos a usar a los halógenos puntualmente, que son los del grupo 1, 3, 5, 7, y vamos a comenzar con el cloro. Vamos a poner así: cloro más oxígeno. Y fíjense que acá, primero, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos el cloro solo. ¿Por qué no ponemos el sub 2? ¿Por qué? Porque esto es de forma elemental. Nosotros acá lo vamos a poner con su carga eléctrica, que va a ser más 1. Y acá el oxígeno, que era menos 2. Y al igual que en los óxidos básicos, lo que vamos a hacer es cruzar esas cargas, asignándole el 2 al cloro, que proviene del oxígeno, y un 1 al oxígeno, que es el que proviene del cloro. Pero nosotros ya sabemos que el 1 no se ponía, ¿sí? Porque es como multiplicarlo por 1, así que no se pone. Bien, luego, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar las cargas. Fíjense acá que tengo dos oxígenos y acá tengo solamente uno solo. Voy a tener que ponerle un 2 acá. Y acá tenemos 4 cloros, porque tengo 2 por 2, 4. Y acá tengo 2, le voy a tener que poner un 2 adelante. Bien, para la nomenclatura clásica vamos a ocupar esta reglita que les he puesto acá al costado. Entonces vamos a poner, para nomenclatura clásica, esto va a ser un anhídrido, hipo, cloroso, fíjese, elemento, terminación oso. Para la UPAC, esto va a ser un anhídrido u óxido de cloro 1,
Y para la atomicidad, fíjense, tengo un oxígeno y 2 cloros, o sea que esto va a ser un monóxido de dicloro. Bien, vamos a borrar para hacer espacio y trabajar con la siguiente nomenclatura. Fíjense que vamos a trabajar ahora con el cloro más 3, entonces vamos a poner acá. Disculpen. Cloro, oxígeno. Como el cloro está trabajando con el 3, bueno, ese 3 se lo voy a tener que asignar al oxígeno. Y como el oxígeno siempre es con menos 2, al 2 se lo asigno al cloro. Entonces fíjense, tengo 2 oxígenos y acá 3, bueno, le voy a poner un 2 acá adelante. Y tengo así, 2 por 3 serían 6. Entonces le voy a poner un 3 acá adelante porque 3 por 2 es 6. Luego tengo 4 cloros y acá tengo 2, así que le pongo un 2 adelante. Según la nomenclatura clásica, para el más 3, íbamos a escribir la palabra anhídrido, cloroso. Fíjense, elemento, terminación oso, y no le puse ningún tipo de prefijo. Para la UPAC va a ser anhídrido o óxido de cloro 3. Y para la atomicidad esto va a ser un trióxido. ¿Por qué? Porque tengo 3 oxígenos de dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque hay 2 cloros. Entonces borramos para hacer espacio. Bien, y ahora hacemos con el cloro 5. Bien, como el cloro está con 5, se le va a asignar un 5 a ¿quién? Un 5 al oxígeno. Y el 2 del oxígeno se le va a asignar al cloro. Entonces, voy a poner un 2 acá, un 5 acá y un 2 acá. Fíjense que ya lo hago más rápido. ¿Por qué? Porque así lo vamos agilizando, si no el video se hace eterno. Y para también que practiquen ustedes. Entonces esto nos va a quedar como anhídrido sin prefijo clórico. Para la UPAC, anhídrido u óxido de cloro 5. Y esto va a ser un pentóxido. ¿Por qué pentóxido? De penta, de 5. Acuérdense que un pentágono tiene 5 lados. Pentóxido de dicloro. Vamos con el último, con el cloro 7. Y como el cloro está con 7, se le va a asignar un 7 al oxígeno. ¿Por qué? Porque cruzamos las cargas. Y el 2 se va a ir para el cloro. Entonces acá, ¿cómo seguiría? Le pongo un 2 acá, un 7 acá y un 2 acá. Bien. Entonces ahora, ¿cómo seguiría esto? Sería anhídrido. Y como estamos con 7, el prefijo es perclórico. Fíjense, prefijo per, elemento, terminación ico. Y de esta manera nombramos los 7 estados de oxidación que posee ¿quién? El cloro. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, el grupo de lo que sería el azufre, el selenio y el teluro tenían números de oxidación que iban a ser más 2, más 4 y más 6. Vamos a hacer el del azufre, que es el más usado, pero tenemos que saber que para esto, en la clásica, el más 2, vamos a usar el prefijo hipo, el elemento, terminación oso. Para el más 4 vamos a utilizar sin prefijo
elemento, oso. Y para el más 6, sin prefijo, elemento, ico. Entonces, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer azufre más oxígeno, para que me dé como resultado azufre oxígeno. Vamos a trabajar con el 2. Como tengo el más 2 acá y el menos 2 acá, cruzo las cargas, voy a poner un 2 acá y un 2 acá. Entonces, fíjense, como teníamos los mismos subíndices, estos se van a tender a simplificar. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Fíjense, tengo 2 oxígenos acá y acá tengo solamente uno, así que le voy a tener que poner un 2 acá. Y como tengo 2 azufres ahora, voy a poner un 2 acá y esto queda equilibrado. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a escribir, esto va a ser un anhídrido, y como estamos trabajando con 2, va a ser anhídrido hipo sulfuroso. Fíjense, hipo, elemento, terminación oso. Para la IUPAC esto va a ser un anhídrido o un óxido de azufre 2, y de atomicidad esto va a ser monóxido de azufre. Recuerden que no ponemos la palabra mono para el elemento metálico o no metálico, así que no podemos poner de monoazufre, sino de azufre solito. Bien, ahora vamos a utilizar para el número de oxidación 4. Bien, fíjense que para el número de oxidación 4 vamos a poner el 4 acá y el 2 acá, pero acá fíjense que sí se puede simplificar entre sí. Como se pueden simplificar entre sí, me va a quedar en realidad un 2 en el azufre y un 1 acá, pero como el 1 no se ponía, lo saco. Entonces fíjense que esto ya está equilibrado. Un azufre, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Se equilibra como por sí solo, como por así decirlo. Es como el más estable de todos. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser un anhídrido. ¿De qué? Anhídrido sulfuroso. Fíjense, no le puse prefijo, puse el elemento, terminación oso. Para la IUPAC, óxido o anhídrido de azufre 4, y para la atomicidad es dióxido de azufre. Bien, fíjense que tanto la clásica como la atomicidad son las que más escribo, porque justamente son las que más van a tener que manejar. Luego, para esta oxidación 6, vamos a tener que saber que el azufre le aporta 6 al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo aporta al azufre. Esto se puede simplificar, sí, porque son múltiplos entre sí. Entonces fíjense, esto 6 dividido 2 va a ser igual a 3, y acá el 2 va a quedar como un 1, pero como el 1 no se pone, lo dejamos así. Tengo 2 oxígenos y acá tengo 3. Tengo que equilibrar. Le pongo un 2 de adelante y un 3 acá. Y acá hago 2 por un azufre, 2 azufre. Entonces acá le pongo un 2 y ahí quedaría equilibrado. ¿Cómo se va a llamar según la forma clásica de este compuesto? Va a ser un anhídrido. Un anhídrido sulfúrico. Fíjense, sin prefijo, elemento, terminación ico. Para la IUPAC va a ser un óxido o un anhídrido de azufre 6, y para la atomicidad esto va a ser un trióxido de azufre. De esta forma, bueno, podemos seguir planteando los demás elementos, pero quiero que hagamos en el próximo video hincapié en el elemento
nitrógeno, que es el que tiene más estados de oxidación. Bien, ahora vamos a formar los óxidos que le corresponden al nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, vamos a escribirlo de la siguiente forma, es un elemento que es diatómico, que va a tener los números de oxidación -3 para reaccionar con hidrógeno, +1, +2, +3, +4 y +5. Entonces, cuando hagamos reaccionar el número de oxidación +1, lo vamos a escribir como un óxido normal, como óxido. Cuando lo hagamos reaccionar con el +2, lo vamos a hacer reaccionar también como un óxido. Cuando lo hagamos reaccionar con el +4, que es el menos frecuente, lo vamos a hacer reaccionar también como un óxido. Pero en el caso de usar el +3 y el +5, vamos a tener que usar la palabra anhídrido. ¿Sí? Entonces, al usar la palabra anhídrido, vamos a tener que asignarle ¿qué cosa? Un prefijo o un sufijo. Fíjense que nosotros habíamos dicho que la terminación oso correspondía para el número de oxidación o la valencia más chica, así que cuando utilizamos el 3 va a ser anhídrido, ¿sí? Anhídrido, el elemento oso. Y para el 5 va a ser anhídrido, el elemento ico. Y fíjense que no le ponemos absolutamente ningún prefijo. Entonces, vamos a formarlos. Estos tres los vamos a formar, pero no los vamos a nombrar. En cambio, el 3 y el 5 sí, porque son como los más tomados para el ingreso. Entonces vamos a tener el nitrógeno más el oxígeno y lo vamos a hacer reaccionar con un número de oxidación de 1. Entonces fíjense, me va a quedar nitrógeno, oxígeno. El 1 del nitrógeno le corresponde al oxígeno y el 2 del oxígeno le corresponde al nitrógeno. Como sabemos que el 1 no se pone, queda así. Esto le vamos a tener que poner un 2 acá para equilibrar y un 2 acá para equilibrar. Acá se va a formar un óxido de dinitrógeno. Luego, para lo que sería el nitrógeno con estado de oxidación +2, vamos a tener que saber que como ambos van a quedar con un sub 2, se van a simplificar entre sí. Y voy a tener que poner simplemente un 2 acá para equilibrar. Y esto va a ser un monóxido de nitrógeno, o también denominado óxido nítrico. Eso tienen que aprenderlo, es como una nomenclatura especial que tiene este tipo de óxido, aunque fíjense que dice termina en ico y no es su número de oxidación más alto, no importa. El que lo nombró le puso óxido nítrico, ustedes se lo aprenden como óxido nítrico. ¿Por qué? Porque es muy importante para biología y para química en el desarrollo de las reacciones orgánicas y en la estequiometría. Así que hay que aprenderlo así. Cuando veamos un oxígeno y un nitrógeno, puede ser monóxido de nitrógeno o óxido nítrico. Y para un número de oxidación +4, básicamente, ¿cuál va a ser la importancia de este? Bien, acá me va a quedar un 4 y acá me va a quedar un 2. Como se pueden simplificar entre ellos, me va a quedar acá un dióxido de nitrógeno. Voy a poner un 2 acá, le voy a poner un 2 acá y queda equilibrado. Y lo nombramos así como un dióxido de nitrógeno. No lo desarrollamos mucho puntualmente porque no son los más tomados, ¿sí?
Y casi siempre el óxido nítrico es tomado como un producto de reacciones orgánicas, posiblemente, no sé, en algún compuesto que esté con nitrógeno, ¿sí? Con alguna amida, alguna amina. Y cuando utilicemos el más 3 y el más 5, vamos a tener que poner así: nitrógeno 2 más oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Bien, como está con más 3, el 3 se le va a asignar al oxígeno, y el oxígeno, como está siempre con menos 2, el 2 a el nitrógeno. Le pongo un 2 adelante, le pongo un 3 acá y le pongo un 2 acá, y está equilibrado. Y esto se va a llamar anhídrido nitroso. Y para el que tenga más 5, vamos a poner así: nitrógeno 2 más oxígeno, oxígeno, nitrógeno. Y como este está con 5, fíjense que no se pueden simplificar, y el oxígeno le asigna un 2 al nitrógeno, ¿sí? Voy a ponerle un 2 acá, un 5 acá y un 2 acá, y esto va a ser anhídrido nítrico. Fíjense al primero: anhídrido, elemento, terminación oso, anhídrido, elemento, terminación oso, y acá anhídrido, elemento, terminación íquido, anhídrido, elemento, terminación ico. Estas pequeñas reglitas son las que tenemos que aprender para estos compuestos, que nos van a servir mucho para la estequiometría.